Para comenzar la intervención, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz, la señora Doblas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Zarría. La Consejería de Presidencia, digamos que está por encima de todas las consejerías, no tanto en un grado jerárquico, pero sí, como usted ha dicho, preside la Comisión General de Viceconsejeros y que, por tanto, se puede decir que tiene una función de coordinación en aquellos asuntos que afectan a más de una consejería. En este caso, las consejerías intervinientes eran tres. El empleo, como consejería que tramitaba y contraía el gasto. Innovación, que ejercía, en palabras de los consejeros de innovación, de caja pagadora. Y Hacienda, como responsable del control presupuestario. Hablamos, además, de un asunto que, como han declarado todos los responsables políticos que han comparecido en esta comisión, era una cuestión política estratégica, una cuestión de Estado para el Gobierno andaluz. Ejerció esas funciones de coordinación como consejero de Presidencia y como vicepresidente. La jerarquía era la misma en el sentido de que no había un primus inter pares entre los diferentes consejeros, aunque, si no me equivoco, en la estructura de gobierno la prelación de los consejeros era la que ocupaba el primer lugar. Le puedo a usted decir que durante ese periodo de tiempo reuniones de coordinación para un tema concreto han sido muchas, decenas, posiblemente centenares, cuando había que abordar un tema concreto en el que la actuación de varias consejerías era necesaria. Sobre temas de carácter industrial, de crisis industrial, he participado en más de una reunión, no sé si con las tres consejerías, pero evidentemente en más de una ocasión con los responsables de las consejerías concernientes, Consejería de Empleo, Consejería de Innovación en su momento, Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en otra etapa. Pero decirles, señorías, que no solamente en este caso que nos ocupa, por darle una pequeña clarificación que le puede, seguro, a usted ilustrar cuando se producía un acontecimiento que tenía su importancia en la comunidad autónoma y que necesitaba de la coordinación de varios departamentos, por ponerle el ejemplo de la gripe aviar, donde agricultura, medio ambiente, gobernación, sanidad tenían que tener una información lo más amplia posible para poder llevar a cabo la política que había que poner en marcha para combatir aquello que en aquel momento afectaba a nuestra comunidad autónoma. Pues los consejeros correspondientes y, si no, los viceconsejeros se reunían con el consejero de Presidencia para analizar el momento, la coyuntura, y a partir de ahí distribuir las tareas que tenían que llevarse a cabo. Pero lo cierto es que, como usted ha dicho, si fue habitual su interlocución con trabajadores y con empresas, y nos consta en las distintas problemáticas y en su resolución, al menos por esa condición conocería el funcionamiento de las ayudas sociolaborales. ¿Es así? Mire usted, el contexto en que se produce el tema que nos ocupa es el que surge de una decisión política, creo que correcta. Estoy hablando, y le hablo de memoria, han pasado 14, 15, 16 años, voy a hacer un esfuerzo para que no se me pueda tachar de amnésico, ni mucho menos, de hacer un esfuerzo, un momento en el que el Gobierno toma una decisión. Y toma una decisión porque surgen una serie de problemas graves que afectan a sectores estratégicos de la comunidad autónoma, a territorios amplios de la comunidad autónoma, a decenas y decenas, centenares, miles de trabajadores y, por ende, a un número muy importante de ciudadanos. Por hacerle un breve resumen, si me permite, señora Doblas, en el último periodo de tiempo
los últimos años de la década de los 90, nos encontramos en el 94-95 con el problema de Santana, sigue Itemasa en Málaga, Intelorce anteriormente, Alquife, Puleva, Alhambra, astilleros en Sevilla y en Cádiz, Río Tinto y astilleros en Huelva, Cárnicas Molina en Jaén, es decir, una serie de problemas importantes que, como el caso de Santana, afectaba a 2.400 trabajadores directamente, cerca de 10.000 de forma indirecta y prácticamente una comarca o una provincia, 100.000 en la comarca y a buena parte de la economía provincial en un sector estratégico, ya que desgraciadamente la automoción no era un sector importante en nuestra comunidad autónoma. A partir de ahí se decide por parte del Gobierno no mirar a otro lado. El Gobierno de los que yo he formado parte ni han sido sordos, ni mudos, ni ciegos, y ha escuchado este Parlamento, ha escuchado a los agentes sociales y económicos, evidentemente ha escuchado a los alcaldes, ha escuchado a los diferentes interlocutores y puso en marcha un mecanismo durante esos años de ayuda a los trabajadores para cumplir un objetivo. Ayuda a trabajadores y a empresas, evidentemente. En primer lugar, para que la empresa no se cerrara, y le podría hacer un relato de algún caso en cuanto a decisión política. En el caso que se cerrara, si podíamos, desde el Gobierno, poner en marcha los mecanismos que permitieran que otra empresa se hiciera cargo de la actividad industrial y, por lo tanto, se mantuviera el empleo. Y en el caso de que eso no era posible, poner en marcha un mecanismo para que los trabajadores, y fundamentalmente aquellos de una edad superior, que tendrían mucha dificultad en reinstalarse en el mercado del trabajo, pudieran tener una salida digna que le permitiera vivir con dignidad hasta su jubilación, que a partir de ahí, evidentemente, sería la seguridad social. Que la Consejería de Industria, que la Consejería de Empleo eran las competentes en esa materia, efectivamente, así era. Eran las que llevaban a cabo toda la materialización de esa decisión política, repito, correcta, de apoyar el tejido industrial de Andaluz, de apoyar a esos colectivos de trabajadores que se quedaban al desamparo. Y digo que era una decisión política porque las administraciones toman decisiones políticas. Hay algunas que hacen aeropuertos sin aviones. Bueno, es su responsabilidad. En el caso concreto de la Junta de Andalucía, de un gobierno de izquierdas, creía que era necesario prestar atención y apoyo a esas empresas. Y eso se vehiculizaba a través de las consejerías correspondientes, que no eran otros que la Consejería de Trabajo, que la Consejería de Industria, y en el periodo 2000-2004, si no me equivoco, esas competencias estaban residenciadas en el mismo departamento bajo el nombre de Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Bueno, ha hecho usted una respuesta muy extensa. Yo le recuerdo que tengo escasos minutos para preguntarle. Yo lo que le preguntaba era si conocía el funcionamiento, pero en cualquier caso ha mencionado usted varias cosas interesantes. Una, que se trataba de una decisión política de gobierno, y esa decisión política de gobierno viene como consecuencia de una situación de crisis en la que usted ha mencionado a numerosas empresas que tienen una importancia, un peso específico dentro de Andalucía y bueno, que realmente todos conocimos en su momento. Existe también una decisión de gobierno de cambiar esa política, porque usted dice el gobierno toma una decisión en un contexto económico determinado de no mirar para otro lado y de apoyar a la empresa. Pero existe también esa decisión de cambiar el criterio político de ayuda a la empresa, es decir, estamos hablando de que el Gobierno interviene en resolución de conflictos como Santana. ¿En qué momento se da el paso de Santana a empresas como Acico o el restaurante Río Grande? ¿En qué momento se da ese cambio político de empresas con centenares de trabajadores a empresitas que no se tiene muy claro cuál es el criterio, o incluso a empresas que ni siquiera estaban constituidas, que supondrían en el futuro una innovación maravillosa? Estoy hablando de los proyectos del señor Rodríguez de la Borbolla, pero que en realidad no llegaron a materializarse en ningún sitio, y eso ya se pone de manifiesto incluso por la Junta de Andalucía al año de
darse la subvención. ¿Qué criterio hubo para modificar esa política de realmente afección al territorio andaluz, de afección a un número importante de trabajadores, para pasar a esa política de empresa salpicada, aunque concentrada en la Sierra Norte de Sevilla? Bien, decirle, señoría, que el tema de Santana nace en febrero de 1994. Yo tuve la oportunidad, el día que Suzuki tomó la decisión de cerrar la empresa, de asistir a la Asamblea de Trabajadores, en la que evidentemente se vislumbraba un futuro difícil y complicado. De entonces a ahora podríamos estar horas y horas hablando. Era una decisión estratégica porque se trataba de una empresa estratégica para un territorio y para Andalucía. ¿Por qué negarlo, aunque situado en la provincia de Jaén? Le he dicho, señoría, que una de mis de mi orgullo ha sido ser diputado por la provincia de Jaén. Conozco, por lo tanto, mejor que otras provincias, la provincia por la que he sido diputado. Seguro que, como a usted le pasa, por la provincia por la que es diputada. Y se puso en marcha, repito, desde el crédito participativo que permitió la entrada al 50% en el accionariado del Gobierno de España y el Gobierno de Andalucía, los diferentes planes de diversificación, bueno, hasta la actualidad, en diferentes etapas. Desgraciadamente, en estos momentos en Santana no salen coches, cosa que no deja de ser, evidentemente, algo negativo para el conjunto de Andalucía. Usted me pregunta por dos empresas. No tengo ni la más remota idea. No, yo le pregunto por un criterio político. Es decir, bueno, pasamos de empresas con una incidencia... Desconozco las razones de por qué... empresas con una incidencia muy local. Pues mire usted, no tengo ni idea. Desconozco las razones de por qué en un momento dado se le da una ayuda a Río Grande, que si no me equivoco será el restaurante este que hay aquí en Sevilla, y otra que usted me comenta que... El procedimiento, mire usted, era la Consejería de Empleo, en aquel momento también con las competencias de industria o de desarrollo tecnológico, como queramos llamarla, la encargada de llevar a cabo, que todo el mundo sabía que era esa consejería la encargada de llevar a cabo esas actuaciones. Sí, por supuesto, tenía su partida presupuestaria correspondiente, por lo tanto era algo que público y notorio, que recuerdo perfectamente, porque asistía a los debates de presupuesto, de los debates que se producían sobre el intento de incremento de esa partida, porque afectaba evidentemente a trabajadores, a empresas, que con ese dinero se permitía que no quedaran en el desamparo, que pudieran seguir siguiendo su actividad empresarial. Pero si usted me dice por qué se ayudó, se le dio algún tipo de subvención, no lo sé, a las empresas, tengo que decirle que no lo sé. No, yo lo que decía es que era un criterio generalizado, que se cambia de criterio en esa política de empleo. No solo como parlamentario conoce el presupuesto, también es el máximo responsable permítame que le llame consejillo para abreviar, y esta comisión es la encargada de deliberar y acordar la elevación al Consejo de Gobierno las modificaciones presupuestarias, entre ellas las relativas al 31L. ¿No le resultó llamativa que de forma tan reiterada se produjeran modificaciones presupuestarias en esta partida, que estuviera tan frecuentemente infrapresupuestada, máxime cuando era una política estratégica? Decirle que el consejillo, recogiendo sus palabras, la Comisión General de Viceconsejeros no debatió en ningún caso sobre ayudas a empresas en el sentido, de carácter sociolaboral. Sí, evidentemente aprobaba como primer trámite las modificaciones de crédito. Desgraciadamente en nuestra comunidad autónoma hemos tenido problemas importantes. El último que yo recuerde en estos momentos, el tema de Delphi, que como tema importante que afectaba a miles de trabajadores, me imagino que, no tengo la información exacta, necesitó de una ampliación de crédito. Pero estoy convencido, absolutamente convencido, no me cabe la menor duda, que cualquier modificación de crédito tenía los informes correspondientes que marca la Ley de Hacienda, el informe de intervención, de presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la extrañeza o no que usted me pregunta, desgraciadamente, y no me refiero en ningún caso concreto porque, evidentemente, le mentiría si se lo digo, esos incrementos
que se planteaban normalmente en el Parlamento y que obligaban a ampliar el crédito en esa partida concreta a la que usted hacía referencia, era porque nos hemos encontrado en más de una ocasión con problemas sobrevenidos que han obligado a ampliar esa partida para poder cumplir con los objetivos que el programa tenía, que no era otro que ayudar a empresas en situación de dificultad y dar cobertura con ayudas de carácter sociolaboral a aquellos trabajadores, si no me equivoco, he leído, porque no tenía tampoco la cifra cerca de 6.000, para que no quedaran en el desamparo. Y repito, trabajadores que por su edad tenían un difícil encaje en el mercado laboral. Y hablo de un momento de la historia de Andalucía distinto al que estamos viviendo en estos momentos, donde no solamente tienen difícil encaje las personas con 50 años, sino que también tienen difícil encaje aquellas que tienen menos. Usted, señor Zarría, en algunos casos, tanto en su condición de consejero de la Presidencia como de secretario general del PSOE de Jaén, conoció muy directamente la problemática laboral que sufrieron algunas empresas. Es notoria su implicación directa en la resolución del conflicto de la empresa Cárnicas Molina, a la que usted ha hecho también anterior referencia. ¿Tuvo usted reuniones con los representantes de los trabajadores en esa ocasión? He tenido varias. ¿Y con los responsables de la Consejería de Empleo? Con el consejero de Empleo en alguna ocasión, sí. Sí, claro. En la tramitación si me permite, le digo el procedimiento, no administrativo, pero sí político. Como usted me ha dicho, no he puesto en mi exposición inicial, dentro de las responsabilidades que he tenido, la de secretario general del Partido Socialista en la provincia de Jaén, porque creía que no era necesario, sino que no cabía. Pero evidentemente sí, era secretario general del Partido Socialista en la provincia de Jaén y por lo tanto estaba al tanto y tenía contacto, bueno, pues lógicamente con los diferentes agentes económicos y sobre todo con las dos centrales sindicales mayoritarias, UGT y Comisiones Obreras. ¿Cuál era la tarea que cumplía como secretario general? Estoy hablando del expediente de Cárnicas Molina. Ahí voy. Sí. Pero es que lo que le comento para Cárnicas Molina, señora Doblas, es perfectamente extensible al resto de temas. Yo he cuidado siempre no salirme del marco de mis competencias. No me ha gustado que se metan en las mías. Yo he hecho todo lo que está en mi mano para no meterme en el terreno de nadie. Y yo, cuando había un problema, evidentemente vehiculizaba, era de alguna forma interlocutor para que la consejería correspondiente pudiera abordar la solución, si era posible, del problema. Y yo en más de una ocasión he tenido, desde el año 95, si no me equivoco, que surge el problema de Cárnicas Molina y se produce la entrada de la Junta de Andalucía mediante la compra de los derechos políticos de la empresa, su paso posterior hacia la empresa Campofrío y posteriormente a la empresa Primayor hasta su cierre hace unos años, 2007 si no me equivoco, o 2000 o 2008, como la búsqueda de una nueva inversión fallida desgraciadamente para que esos 150 trabajadores no estén como están en una plaza de Jaén. En todo momento esa información que me llegaba como secretario general y como consejero o como diputado por la provincia de Jaén, como Gaspar Zarrías, la vehiculizaba hacia las correspondientes consejerías, Consejería de Empleo o en la última etapa Consejería de Innovación. Le puedo aclarar, señoría, que yo nunca he estado en una reunión de carácter técnico, por así decirlo, que se va a cabo por parte de los servicios de las diferentes consejerías y por los órganos directivos que cada una de ellas tenía asignadas las competencias correspondientes. Sí, no obstante, en ese expediente se ha situado, digamos, el origen del convenio de 2001, porque la intervención de la Junta de Andalucía detectó algunas irregularidades y para evitar esas irregularidades que ese convenio se idea entre el señor Viera y el señor Fernández como soporte del procedimiento, dada su implicación en toda la tramitación del expediente de Cárnicas Molina. ¿Tuvo usted conocimiento de ese convenio? ¿Intervino en su elaboración? ¿Manifestó su interés por ese cambio
necesario de regulación? Bien, yo desconozco, señorías. Yo, si no recuerdo mal, y vuelvo a repetir, estamos hablando del año 99, 2000. Quiero decirle que han pasado 13 años. Pero haciendo un esfuerzo, y si diría otra cosa mentiría, y es lo último que haría ante todos ustedes, yo no recuerdo que a Cárnicas Molina se le denegara ninguna de las ayudas que la ley establecía y a la que tenían derecho. Si en algún momento dado hubo algún problema, me imagino que por los cauces reglamentarios se solventarían. Yo lo que les puedo decir, respondiendo a su segunda cuestión, yo no conocía el convenio. Evidentemente sabía que había una partida presupuestaria y que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico era la encargada en el Gobierno andaluz de afrontar estas cuestiones. No conocía, por lo tanto, si era un convenio o era cualquier otro tipo de fórmula jurídica. Y usted era diputado, ¿verdad? Desde el 82 al 2009. Vale. Sí, era diputado. No, se ha dicho aquí por muchos miembros del Gobierno que todos los diputados debíamos conocer el convenio, dado que estaba supuestamente incluido en la Ley de Presupuestos. Ya hemos si alguien que lo ha no dicho, estaba señorías, incluido en la Ley de Presupuestos. Sí, si alguien lo ha dicho, señorías, yo puedo decir que lo que creo que conocíamos todos los diputados. Porque todos los diputados, y aquí hay personas con las que he tenido oportunidad en algún momento como consejero de hablar de problemas concretos, uno de carácter industrial, otros no de carácter industrial, sabíamos que había una partida en el presupuesto de la Junta de Andalucía destinada a ayudas y ayudas laborales. Lo sabíamos todos, pero no lo sabíamos solamente los diputados. Me consta que en los acuerdos de concertación, que si no me equivoco han sido 6 o 7, no recuerdo ahora, los agentes sociales y económicos, es decir, UGT, Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios, pues uno de los temas en los que hacían mucho hincapié era el papel de apoyo de la Junta de Andalucía al tejido industrial andaluz y pues por parte de Comisiones y UGT, evidentemente, a los trabajadores. Yo me refería, por lo tanto, a esa partida, pero en la Junta de Andalucía convenios puede haber cientos de convenios, mecanismos diversos para que... Me doy por contestada. Mire usted, una de las personas que más han intervenido en las irregularidades más suculentas vinculada a las ayudas laborales. Disculpe, le ruego vaya a concluir. Sí, al parecer intervino en la introducción de intrusos, se introdujo como intruso, incluyó como intruso a familiares suyos, cobró como comisionista, como asesor y parece ser que deambulaba a su ancha por la Dirección General, siendo el ingrediente necesario en muchos de los guisos que han generado este escándalo es el señor Lanza. ¿Por qué conocía usted al señor Lanza? Pues le conocía, señoría, porque en el año 95 el señor Lanzas era el secretario general de la Federación de Alimentación de la Unión General de Trabajadores a nivel de Andalucía. Y junto con el secretario general de Comisiones Obreras del sector de la alimentación tuvieron en aquel año 95, una importante implicación defendiendo a los trabajadores en la solución del conflicto. Por lo tanto, en aquella época conocí la actividad sindical del señor Lanzas y le puedo a usted decir que con posterioridad, no recuerdo si ya ocupando esa responsabilidad o no, lo desconozco, los miembros del comité de empresa de Molina, Campofrío, Primayor, los miembros del comité de empresa de la antigua Cárnicas Molina decidieron designar asesor y así lo manifestaron públicamente, está en los medios de comunicación, al señor Lanzas, con el que, aparte de ese tipo de relación que acabo de comentarle, en lo que se refiere a temas relacionados con Cárnicas Molina o con los diferentes empresarios que han llevado a cabo Cárnicas Molina, ahí se acaba mi relación. De ahí le conozco y le puedo decir que hace 4 o 5 años que no he tenido ninguna referencia de este señor. He conocido por los medios de comunicación algunas cuestiones
que de confirmarse me parecen deleznables. Y en su condición de asesor se explica que el señor Lanzas tuviera esa licencia para ejercer las influencias políticas en el ámbito de la Junta de Andalucía. Pues mire que usted, intervino en prácticamente todos los procesos. Desconozco, señora Doblas. Desconozco las andanzas del señor Lanzas. Señora Doblas, ahora sí que le ruego vaya a concluir. ¿Conocía usted de otros ámbitos a este señor? Era militante del Partido Socialista, o lo fue, ya no lo es. Pero mi conocimiento del señor Lanzas, repito e insisto. ¿Y al señor Santoyo? Antonio Garrido Santoyo, lo conocía, era un responsable de política municipal de Baeza. Bien. Reconocí, si me permite la expresión, al señor Rodríguez Santoyo cuando apareció en los medios de comunicación como una persona que estaba incluido en una póliza de una empresa por la que no había aparecido nunca. Y digo que reconocí porque hasta que no vi la foto no identifiqué a una persona que efectivamente era, porque fue, me parece, expulsado de inmediato del Partido Socialista, miembro de la agrupación local de Baeza. No había tenido un trato al margen del mero trato en alguna reunión, en algún acto público, y repito, reconocí esa cara cuando la vi en los medios de comunicación. A partir de ahí, repito, no he vuelto a tener ningún tipo de relación con él, tampoco la tuve con anterioridad. Lo que sí sé es que el Partido Socialista inmediatamente le dio de baja de la organización. Sí, pero él fue, Señora Doblas, la última. Uno de los primeros intrusos detectados en el escándalo de Mercasevilla, y al parecer su inclusión contó con la intermediación del señor Lanza. Una vez que salta este escándalo se extiende entre la prensa que existen evidentes conexiones con usted y entonces ¿qué hace? ¿Habla con estas personas? ¿Se dirige a ellas? ¿Les pide alguna explicación? Mire usted, cada vez que dice algo la prensa uno tiene que hacer algo otro, pues algunos no haríamos otra cosa que eso y hay otras cosas que hacer. Yo no he vuelto a hablar para nada con el señor Lanzas ni con el señor al que, repito, reconocí cuando le vi en los medios de comunicación, y le puedo a usted asegurar, no le quepa la menor duda, que conmigo no tienen absolutamente ninguna relación, ni el señor Santoyo, ni evidentemente el señor Lanzas, al margen de la que les he comentado en alguna reunión con los trabajadores de Primayor o de Cárnicas Molina, y él ha actuado en papel de asesor, un papel que, repito, lo han decidido los trabajadores dentro de su margen de libertad para que les asesore aquel que considere oportuno. Muchas gracias. Tiene la palabra su portavoz, señora Doblas. Gracias, señor presidente. Señor Zarría, ha hablado usted de que nadie puso en duda las ayudas en la vida política del Parlamento. Señor Zarría, en el Parlamento nadie pone en duda ayudas, ponen en duda políticas. Y le puedo asegurar que en el Parlamento no se pusieron en duda las ayudas de empleo, y que desde este grupo no se han puesto en duda las ayudas al empleo jamás. Hemos luchado en la calle y en la institución por las ayudas al empleo. Ayudas al empleo, genéricamente definidas en la partida 31L. Usted ha hecho una larguísima exposición del procedimiento de Santana en el año 95. Claro que se pedía más. Claro que se pedía más. ¿Quiere decir eso que lo que se estaba pidiendo era que cometieran todo tipo de irregularidades? No, hasta ahí podíamos llegar. Aprobamos las ayudas, no la distribución irregular de la ayuda, no su concesión arbitraria, no, y lo hemos demostrado aquí, el procedimiento para su concesión de las ayudas, para la concesión de las ayudas, si es que alguna vez lo hubo. Habla usted, por otro lado, de política de Estado y, sin embargo, una de las señas de identidad de la política del PSOE en estos años, la política de empleo, la dejan en manos, curiosamente, de un director general, que además, según se deduce de las palabras
de los señores Viera y Fernández tiene más competencia que los consejeros y viceconsejeros. ¿No le parece a usted extraño? Si me he explicado mal, de entrada le pido disculpas. Yo en ningún momento he querido residenciar en el Parlamento nada. Simplemente le he dicho que a mí, a Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia, nunca nadie, ni aquí ni en ningún sitio, ni aquí ni en ningún sitio. No entienda usted que es llevar la responsabilidad hacia los grupos parlamentarios. No. Decirle que aquí ni en ningún sitio se cuestionó, sino todo lo contrario, esa política. Y cuando hablo de política, y le reconozco a Izquierda Unida, como antes he hecho con su compañero Cabrero, el trabajo codo con codo, en aquel caso concreto, de Santana. Él era diputado como yo por la provincia de Jaén, él era ex trabajador de Santana, profundo conocedor de la problemática, evidentemente. De hecho, me va a permitir el día que aprendí de él, que conocía por dentro todo el proceso, y por lo tanto yo no he dicho sino todo lo contrario. He reconocido el papel que Izquierda Unida y el papel de los sindicatos jugaron en todo ese proceso. Sin esa colaboración de los sindicatos, muchos de estos salvamentos, si me permite la expresión, hubieran sido imposibles. La madurez, el sentido común de los sindicatos mayoritarios en Andalucía han permitido que muchas empresas hoy estén abiertas y sus trabajadores cobrando la nómina a final de mes. Por lo tanto, yo en ningún momento les he dicho que el que Izquierda Unida planteara una enmienda de ampliación de la partida presupuestaria X, 31L o 33H, me da exactamente igual, fuera a aumentar la irregularidad. Ya les he dicho, señorías, que tengo la convicción, la certeza, después de todo lo que estamos hablando, que evidentemente había un procedimiento, como todo en la vida, mejorable, pero que ese procedimiento era absolutamente, o ese instrumento y ese programa, absolutamente legal. Si ha habido un uso ilegal del programa, irregular del programa, lo decidirán quien tenga que decidirlo, pero en ningún momento usted se haya sentido aludida con mis palabras, porque no era esa mi intención, sino todo lo contrario. El Parlamento juega su papel, el que le corresponde, y la oposición juega el suyo cuando está en la oposición y otra vez cuando no está en la oposición. Zarrías, y por último, contesta la pregunta, porque es que en este tramo tenemos 10 minutos. Es que no lo he entendido, perdone. Que tenemos 10 minutos en esta ocasión. Bien. Que no, pero es que me parece importante, señoría, sí, desde el momento en que, como si nada más lejos de mi intención, el trasladarle a los grupos parlamentarios ninguna responsabilidad, sino decirle que el que se pidiera el aumento de esa partida no es una irregularidad. Una irregularidad las puede haber cometido otros, allá ellos. Cada consejería, señorías, se organizaba como cree oportuno. Dentro del decreto de estructura del Gobierno surgen luego los decretos de cada consejería, en la cual las competencias así se asignan a cada órgano directivo. Yo en mi etapa de consejero modifiqué en ocasiones las competencias, asigné, reasigné. Bien, eso es una competencia que estaba residenciada en el titular de la Consejería de Trabajo y evidentemente no tengo nada que decir. Era su responsabilidad. ¿No es extraño que no existieran unos criterios políticos, y entiendo que esta es la discrecionalidad, para la concesión de la ayuda? Es decir, ¿por qué a unas empresas sí y a otras no? La ausencia de criterio es lo que determina la arbitrariedad, pero la determinación en el poder discrecional de esos criterios, ¿existió o no existió? Mire usted, se lo he intentado explicar antes y se lo voy a intentar resumir ahora. El Gobierno tomaba una serie de decisiones que por las características, la ubicación geográfica del sector, entendía que necesitaba la ayuda correspondiente. ¿Por qué? Porque creíamos que afectaba a un número muy importante de trabajadores, que afectaba no solamente a la economía de ellos, sino a otras economías, y que generaba actividad económica de escala, y esa era la razón fundamental de por qué se ponía en marcha el mecanismo. Arbitrario, mire usted, yo no tengo conciencia que en ningún momento
concediera ninguna ayuda de forma arbitraria. Si se ha hecho, yo lo desconocía totalmente. Totalmente. Lo que sí le digo es que las ayudas obedecían a criterios de singularidad. No hay más singularidad, señoría, si me permite el ejemplo, que la que se le da a una empresa que trabajaban 2.500 trabajadores. Pero claro, si en eso estamos de acuerdo. La incidencia de cada industria dentro del territorio. Ayer me pareció oír que... Pero si usted me pregunta por Río Grande y no sé qué otra que me ha dicho usted... Y le puedo dar más ejemplos. Lo desconozco. Se lo digo de verdad, no sí, tengo ni la más remota idea. En una política de Estado, digamos, dentro de la comunidad autónoma, no se fije en si alguien ha hecho político. Un uso, si alguien, bueno, los criterios políticos estaban para responder a una serie de problemas, de conflictos de carácter laboral que tenían una incidencia importante en el empleo y el tejido productivo. ¿Le parece poco criterio político ese, el responder cuando era una empresa con un número muy importante de trabajadores que afectaba a un territorio amplio, pero es que a una no economía, es eso lo que se importante? Dio. No es eso lo que se dio. Pues y la partida aumentaba y aumentaba. Pero... ¿Cuántos casos se pueden dar de esas características al año? No se daban cuenta de que la partida le voy a poner estaba... un ejemplo que posiblemente no pueda concretárselo en cuanto a fechas y a cantidades, pero que me va usted a entender para poder responder la pregunta que usted me acaba de formular. Cuando hay que dar respuesta a Delphi, miles de trabajadores, Delphi toma la decisión de irse de la noche a la mañana. No avisó. Simplemente, como ocurrió en Santana en el 94, cuando llegaron los trabajadores por la mañana, aquello estaba cerrado. Las naves cerradas, en aquel momento, afectaba a miles de trabajadores, a la economía de la Vía de Cádiz, y había que tomar una decisión. Y, posiblemente, hubiera que hacer la modificación presupuestaria correspondiente para poder afrontar el volumen de ayudas tan importante, porque eran miles de trabajadores los que estaban afectados. Claro, usted tiene una larga trayectoria política, usted sabe perfectamente qué es lo que le estoy diciendo y qué es lo que se hizo. Y yo le acabo de usted decir que si se hizo una modificación... Que no fueron fue por los eso. Delphi, si los alguien, Santana, pero perdón, no si alguien, pero que casos. Si alguien hizo, señoría, un uso indebido de un programa legal, ha incurrido en responsabilidades que se depurarán allá donde sean convenientes. Lo que yo le puedo a usted decir que en ningún momento, en ninguna reunión de comisión de viceconsejeros, ni consejo de gobierno, nunca, en ningún momento, he tenido conocimiento de nada que fuera irregular, ni nada que fuera arbitrario. Nunca he tenido conocimiento, porque si hubiéramos tenido conocimiento, le puedo asegurar que no se hubieran producido. Pero estamos hablando de responsabilidad política. ¿Qué se entiende por responsabilidad política? La responsabilidad política, señorías, me va a permitir usted que le responda que a mí no me corresponde. Ustedes, señorías, y lo dice un veterano exparlamentario, he estado sentado donde está usted durante 27 años, señora Doblas, determinar esa responsabilidad le corresponde a ustedes, que me imagino que no sería tarea fácil. Yo puedo responder a sus preguntas. En ello estamos. A sus preguntas, pero... Doblas, señor Zarría, le ruego vaya concluyendo, esta es la última pregunta. No nos conocemos, más que una pregunta, una reflexión, no nos conocemos personalmente, pero evidentemente yo lo conozco desde hace tiempo, se le conoce. Yo misma he vivido 4 años en Linares, en la provincia de Jaén, y usted allí era, para sus compañeros, permítame la expresión, el todopoderoso. Yo lo he oído. Usted lleva a gala haberse pateado kilómetro a kilómetro su provincia y me resulta increíble, realmente, que cuando todo este escándalo sale a la luz o empieza siquiera a moverse mínimamente, no recabara usted información sobre Guerrero, sobre Lanza, que no recopilara toda la información de las andanzas de Lanza. Eso sobre el señor Garrido Santollo, eso va contra todo lo que usted ha hecho en Andalucía en los últimos años. Eso no es normal. No se interesó usted por ello. No le abochornó toda esta trama. Muchas gracias, señora Doblas. Señor Zarrías. Le agradezco el calificativo,
pero le puedo decir que es exagerado. El 1,5 metros no da tanto de sí. Digo, el 1,5 metros de estatura. 1,62 m, perdón. Vamos a matizar. Muchas gracias. Sí, conozco la provincia de Jaén de punta a rabo. De punta a rabo. Y mi trabajo era resolver los problemas de la gente. Unas veces se resolvían, otras veces no se resolvían. Y cuando me he enterado de algún comportamiento, me ha parecido absolutamente deleznable. Y si ese comportamiento se ha producido y así se sentencia por parte de los tribunales, señora Doblas, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Pero Gaspar Zarrías nunca, y cuando digo nunca, señora Doblas, digo nunca, ha tenido conocimiento de ninguna irregularidad, de ninguna ilegalidad. De uno, de otro o del otro, me da exactamente igual. Yo he peleado por la provincia de Jaén, se lo reconozco. Alguna vez se me ha criticado. Se me ha criticado dentro y fuera de mi partido, se lo voy a decir, dentro y fuera de mi partido. Pero creía que esa era mi obligación, porque eso es un territorio que hay que singularizar, por razones que todo el mundo conoce, sin menoscabo de ninguna otra de las provincias de Andalucía. Pero le puedo asegurar que el todopoderoso, que conoce bien la provincia de Jaén, no sabía que había personas que estaban cometiendo, parece ser, espero que se confirme cuando llegue su momento con la sentencia correspondiente, irregularidades. Y cuando he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, he sentido bochorno, vergüenza y me parecen, si se confirman, comportamientos absolutamente deleznables. Muchas gracias, señor Zarrías.